Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu noqa walejlla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypaq suti Maggie. Kunan qhawarikusun kay k'acha grupo proyección en concierto nisqata imarayku paykuna wicharichinku kay video proyección en concierto segunda parte paykuna hunt'arisarqanku 15 chunka phisqayuq watayuqta. Chay concierto sutikorqa vuelvo a volar phawari wataymanta nispani. Chayta uyarikusun kay takarqanku kay Teatro Municipal La Paz. Chayta qhawarikusun chantapish niman kay grupo unayña takin chantapish nini kay grupo internacionallataq. Imarayku paykuna rinku Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina, chanta rinku kay lado Europamanpas hamunkuña, entonces charaykus internacional. Chantapish niman kay grupopi mana bolivianosllachu takinku, sino takin Orlando Jiménez sina Ecuadormanta y guitarrista Perumanta sina. Chay imarayku nini chayta. Tukuy ladumanta takinku, takin nisuman tukuy laduman runas takinku kay folclore boliviano imarayku munakusqanrayku. Chayta entiendinaykichis tiyanqankuna. Imaynatachu wakin runas takinku sumaq takiynintista chayraykus noqa kay takiy runas anchata agradeceni imaynatachu paykuna apanku ñawpaqman Boliviaq sutinta. Kunan parlarisaq castellano gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Proyección, concierto en vivo, segunda parte, 37 años, vuelve a volar en el Teatro Municipal, se fue dado este concierto. Vuelve a volar en quechua es Guatemala Paway. Entonces, ese es el concierto que vamos a ver. Ya anteriormente también este concierto hemos visto, pero una parte, 2 canciones. Ahora vamos a ver otras 2 canciones. También, ¿qué quiero decir? Que este grupo es internacional, que ya ha salido de fuera de Bolivia, es nacional e internacional. Ha sido ido a tocar Perú, Chile, Argentina y también por parte de, no sé, no me acuerdo si es en Ecuador, Estados Unidos y aquí por parte de Europa también ya vinieron. Y también quiero mencionar que en este grupo no solamente tocan puro bolivianos, tocan gente de otros países. Y que con eso, ¿qué quiere decir? Que no importa de dónde seamos, si nos gusta una música, lo expresamos, lo cantamos y lo llevamos adelante. Yo agradezco a estos artistas que no son de nuestros países, pero que ellos aman y difunden el folclore boliviano y llevando siempre adelante el nombre de Bolivia. También, ¿qué quiero que entiendan? Que con esto, la música andina no solamente lo hacen en Bolivia, lo hacen todo lo que es en los Andes, todo eso es música folclórica neta, instrumental, con zampoñas, con tarcas, con sicus, con toyos, con bombos, con huancaras, con todo eso, ellos van haciendo folclore andino. Y tenemos que agradecer a ellos porque hacen música que nos llegan al alma, se puede decir, nos hacen recordar, nos transportan directamente cuando estamos fuera de nuestro país, directamente nos transportan a nuestra tierra. Y eso es lo que ellos hacen cuando tocan el instrumento y cantan. Ahora vamos a escuchar 2 canciones y luego ya vamos a traer otra vez 2 canciones hasta terminar el concierto, así como lo que estamos haciendo del grupo andino y también de otros artistas que hemos empezado a ver también sus conciertos. Ahora empecemos a ver el concierto, que es lo que nos va a cantar. Esta producción vuelve a volar, salió casi hace 2 años y obviamente todo el transcurso de la pandemia no nos dio oportunidad de presentarles este trabajo directamente, pero uno de los primeros cortes que sacamos de esta producción es una inspiración
también de Bori Flores, que tiene la misma temática de retorno. Justamente por eso dice, volví al amor. Un canto hermosísimo. O sea, el compositor es Boris Flores Crespo, el que toca el zoncoco, el cantante, primera voz. Volví al amor. Se puede ver amanecer de amor y las estrellas. Ya ustedes saben lo que pienso del amor, o sea que yo creo que los que por primera vez están viendo este vídeo o por coincidencia han llegado a este canal, pues que sean bienvenidos, pero les voy a resumir lo que pienso del amor. El amor con respeto, con mucha comunicación, con principios, valores, con todo eso para adelante va a salir. Pero el amor que es por interés, que solamente está por sacar algo, por provecho, eso no es amor y tampoco jueguen con los sentimientos de otras personas, porque esas personas luego se resienten y empiezan a jugar con los sentimientos de otras personas y hacen una cadena. Eso no lo hagan, por favor. Eso es el único resumen, pero si ustedes quieren saber verdaderamente qué es lo que pienso, hay tantos videos que ya hemos visto y las canciones sobre el amor, lo que pienso y lo que yo creo que ya todos los que ya me ven constantemente se lo saben muy bien. Pero les invito a que vayan a ver los otros vídeos desde el inicio. Todas las canciones, la mayoría es de amor y de desamor también. No ganin llaqtamasis, imaynatachus kaytaki munakuymanta, manaña nimatapish nimusaqchu qankuna yachankichikña imatachus kay umaypi t'ukuni munakuymanta. Entonces, qankuna imatachus t'ukurinkichis nimunkichis, qillqarimunkichisman kusachakaman noqaña wirisa chanta qillqarimullasqaykichista. Chanta imaniman, kay sumaqtaki chanta imaynatachus sapa sampoña, tarka, sampoña kinsa nisunman kinsalla kunapaq tiyan wakinkuna phisqa hasta chay chika instrumentos kasninkupi warkusqa risan kaypi qankuna yachankichikña imaynachus sutikun imaynatachus takinku chayqa imaniman ashka watasta paykuna takiytawan maestrosña kanku sumaqta yachanku tokayta phukuyta nisunman chantapi sapa instrumento sumaq waqarichin guitarra charango tukuy ima
Chan Boris sumaqta queririnmi, son gumanta pachata querimun, chay cosa pacha. Gente, lo que he dicho, cada uno de ustedes han visto que tanto Boris ha tocado una zampoña de tres, como de tres tubos se puede decir, yo no sé exactamente cómo, pero lo que quiero que se den cuenta, no solamente eso usan, variedad de quenas, hay unas que son sueltas, hay otras que son dobles, hay otras que han tocado tarcas, por ejemplo, este grueso de aquí, otros no sé cómo le llamarán, hay otros que le dicen tollos, hay otros que lo dicen tarcas, esta es la quena, la zampoña, aquí esta es la zampoña de, normalmente los que tocan San Juanito en Ecuador, los que utilizan, no me acuerdo si es quena de zampoña de pan o algo por ahí, no me acuerdo el nombre exactamente cómo es, pero si alguien sabe me gustaría que comente. La guitarra eléctrica, la guitarra española, todo eso es lo que, la batería también está en este grupo. ¿Para qué? Para que saquen una buena canción y eso es lo que necesitan y eso manejar es para maestros, porque no solamente tocan un instrumento, tocan variedad de instrumentos, como digo yo aquí, porque están, mira, en sus cuellos colgados para que ese momento que necesiten, pues lo usen. Ahora vamos a seguir disfrutando de la canción. Han visto, todos han tocado un instrumento de la así que tienen buenos pulmones. Mira, mira aquí, este de aquí atrás. Y si se dan cuenta, todos van soplando. Es lo que decía, no solamente tocan un instrumento, sino que todos van tocando. Volví al amor. A ver, la segunda canción, vamos a ver. Una canción que para proyección, y estoy seguro para que mucha gente se identifica, que para nosotros y particularmente para el que habla, uno de los mejores compositores que ha tenido nuestra historia boliviana, como es don Ulises Hermosa, en tantas y tantas canciones. Es el que ha mentalizado justamente Proyección, el que ha iniciado en esa idea primigenia, y hoy por hoy cumplimos 37 años. Él ha escrito una canción hermosísima que se llama ¿Por qué será? Y que nosotros hemos grabado por ahí por el 1992. A ver, desde acá, si hay la posibilidad de que escuchen nuestro hermano Ulises. Un fuerte aplauso, por favor. A ver.
Y esta canción que dice, después será. Mismo tonada canción, Ulises Hermosa, ¿no? Porque será compositor Ulises Hermosa. La letra es preciosa, también del amor, como siempre. ¿Qué puedo decir yo? Lo tienen gratis el amor, todos, solamente aprendan a conservarlo. Ya saben cómo conservarlo. Yo creo que no necesitamos más dar vueltas en esto y no tengo que repetir lo que he dicho en la primera canción, lo que pienso sobre el amor. Lo único que puedo decir es gracias al compositor Ulises Hermosa, y como también a Proyección por seguir cantando esa canción que nos ha dejado el compositor Ulises Hermosa. Yo creo que estos cantantes, a la hora de cantar, el coro, el sentimiento, todos transmiten porque todos dan de sí lo que saben hacer bien en su vida artística, porque eso es lo que vemos nosotros como artistas. Su vida privada no sabemos y yo no quiero tampoco saber. Yo lo que les conozco es como artistas y como artistas lo estamos aquí viendo, disfrutando de ellos, cada uno es un mundo, pero en el escenario es un grupo que demuestra el folclore boliviano y eso es lo más importante. Aquellas personas que les gusta el folclore boliviano, que quizás de otros países
lo tienen como ídolos a estos grupos, como nosotros también tenemos a otros grupos de otros países que nos gusta. Lo importante es disfrutar de lo que hacen, de lo que escuchamos, de lo que nos dan estos grupos. Disfrutaremos, no tenemos por qué pelear ni por qué decir este es el mejor grupo o esto. No, vivamos, disfrutemos lo que hay, porque eso es lo que vamos a llevar el día que nos vamos a ir de este mundo. No nos vamos a llevar ni otras cosas más que recuerdos y sentimientos. Eso es lo que puedo decir. Noqani llaqtamasis imatani iman kay munakuyman ñawpatañanini chay uqtaki uyarispa y chantapi nini yachankichisqan munakuyta qasilla kay kawsaypi asqa tiyan munakuy qankunamanta kay sunquykichikpi imaynatachus munakunkichis manachus umaykichis t'ukurispa sumaqta munakuychis amataq pukllaychis chayllani rima chantapis nini imaynatachus kay takiy runas ukllapi takimunku tukuy huk simipi hina tukuy takimunku sunquman pacha chachimunku takiyninkuta sapa huk guitarra, charango tukuy instrumento tokasqanku sumaq chantapis nini ichapis wakin runas waq llaqtasmanta kay takiy runasta munakunku anchata paykunaman yachaqanku imaynatachus tukanku chayta chay cosa pacha noqanchispis kikin waqlatusmanta artistas munakunchis ari noqa munakuni waqlatusmantapis noqa mana niymanchu llullakuymancha mana nispa ari munakuni imarayku sumaq takimunku sumaq mensajeta apamunku al menos kay kunan kay takiypi Ulises Hermosaq takisqanta qillqisqanta takirisanku chayta paykuna sumaq takinku tukanku kusisqa noqa hap'ikuni chantapis nini kay kawsaypi imata apasun wañuspa imatachus kay qhawasqanchis imaynatachus kay t'ukurinchis chaylla apakusunma astawan nimatapis apakusunchu amataq kay takiypi amataq chiq ninakunachus ni piwan pichus gustan kay takiyman walik pacha yanapanku chaykuna noqanchispi yanapananchis tiyan chayllani riman kunan tukuchina qhawayta ¿Qué será el ritmo tonada canción Ulises Hermosa, no? Compositor. Bueno, en esa canción terminamos y a la próxima vez vamos a ver otras dos canciones así hasta terminar el concierto y poder disfrutar. Hay conciertos que yo ya he traído anteriormente, que es de Calamarca, que también está pendiente y hace mucho tiempo, pero volveré a traer. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo es el comportamiento de ellos en los escenarios, cómo transmiten, cómo eso se ve en vivo, es como estar en directo, porque es bonito ver el vídeo, su vídeo oficial, todo es, pero no vemos a los artistas, muy poco se ven los vídeos a los artistas cantando, entonces es bueno también apoyar sus conciertos, porque si no vemos sus conciertos, ¿quién lo va a ver? Entonces hay que apoyar. Entonces, no sé si ustedes quieren pedir alguna canción, pueden pedir la canción que quieran escuchar, con mucho gusto lo vamos a ver. Hasta aquí, hasta otro vídeo será, gente. Llaqtamasis, qankunapas imatakitachu uyarikuymunankichis nimunkichisman, chayta uyarikusun. Chantapis kay tukuchinanchis kama qhawarin. Chantapis noqa ñawpaqta apamurqaniña Calamarca conciertonta. Qusqanpis hinam qhiparikurqani. Kunan Guatemala apamullasaq hasta tukunanchis kama concierto imarayku chaypis riqsinchis imaynatachus kusikunku parlanku tukuy ima ruwasqankuta rikunchis videopi ari cosa pacha videos ninkupis tukuy ima pero uchkitalla qhawanchis artistata entonces chayraykus apoyana tiyan conciertos nintapis sino mana qhawasun chayripi qhawanku videollata qhawasun mana kaytapis qhawana tiyan
ima takitachu yarikuymunankichis nimunkichisma kusachakama kay kamalla waq videokama llaqtamasis.